Bienvenidos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Último programa por este año 2020 de los que trastornan al mundo. Un cúmulo de cosas por las cuales podemos dar gracias al Señor. Sin duda alguna, en esta nueva realidad hemos podido ver cómo hombres y mujeres fieles al Señor, desde lo que han venido desarrollando por muchos años, siguen desarrollando la misión de Dios, trastornando el mundo en las diferentes esferas de la sociedad. Y creo y estoy convencido de que este tiempo que nos ha llevado a redireccionar muchas cosas ha servido de gran manera a la iglesia para poder despertar, para poder abrir los ojos frente a las necesidades que muchas veces han estado delante de nosotros y no nos hemos abocado a poder hacer una buena defensa de la fe, del evangelio. Y creo y estoy convencido de que muchos hombres, muchas mujeres, muchas iglesias están ganadas a la idea de seguir sumando y construyendo. Así que para nosotros, la comunidad de los que trastornan el mundo, es un placer de que durante estos ya hoy 45 programas usted haya hecho el ajuste de acompañarnos, ya sea en vivo o quizás luego ver el programa de manera diferida, compartirla con sus hermanos, con sus amigos, el poder aprovechar este tipo de contenido para poder seguir creciendo en la gracia de Dios. En la tarde, noche de hoy, nuevamente nos acompaña desde Uruguay nuestro hermano y amigo Jorge Patpatian. Yo quiero hablar un poco acerca de nuestro hermano Jorge Patpatian. Él es médico y sexólogo, desarrolla durante muchos años una intensa y comprometida actividad en la comunidad a lo largo de su país, pero también Dios le ha permitido desarrollar su trabajo como médico y sexólogo y también conferencista durante otras partes del mundo. Él expone charlas a grupos de adolescentes, jóvenes, matrimonios, padres y docentes sobre temas de sexualidad y aspectos conexos. Forma también parte del Congreso Iberoamericano por la Familia y la Vida, o la Vida y la Familia. Y bueno, él es el escritor, muchos lo pudieron leer días atrás, del ebook Rol de Padres en la Educación Sexual de sus hijos, el cual a todos aquellos que nos acompañen en este live, pues usted, para poder recibir este material, necesitamos que esté muy activo allí, no solamente que le dé like, sino que comente, y si hay algunas interrogantes que surgen en el camino, pueda hacerlas llegar. Es muy importante que usted tenga en cuenta eso. Así que, hermano y amigo Jorge, bienvenido una vez más a Venezuela desde la virtualidad y sobre todo a los que trastornan el mundo. Muy buenas tardes, buenas noches. Es un gusto, un privilegio poder estar con ustedes en esta hora. Tal cual el pastor Juan lo ha mencionado, es cierto, sí, yo me he dedicado en estos últimos años al tema de la sexualidad, con múltiples actividades en mi país, así como también en el resto de América del Sur, pero quiero decir que el único país de Sudamérica que no he tenido la oportunidad de pisar mis pies allí es en Venezuela. Y yo estaba con mucha expectativa de poder tener alguna oportunidad que Dios me diera para poder estar con hermanos venezolanos y amigos. Y bueno, esta ha sido la oportunidad. No hemos podido salir del país, no hemos podido tener un contacto presencial, pero realmente la tecnología virtual nos ha permitido en esta hora poder contactarnos con tantos hermanos y amigos. Así que vaya mi saludo a todos ustedes en esta hora que están presentes, a los que están presentes ahora, y también a aquellos que van a estar seguramente sintonizando este programa en alguna parte del mundo. Así que bueno, a todos un afectuoso, bendecido saludo. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el rol que tienen los padres en la educación sexual de sus hijos. Este título es un título que le hemos asignado para el día de hoy, pero como lo ha mencionado el pastor, también es el título de un libro que en esta hora, para aquellos que no lo tienen, nosotros queremos obsequiárselo en PDF, puede llegar a su celular, puede llegar a su correo electrónico, totalmente gratuito.
que tiene que ver con 2 o 3 elementos que son importantes y que va a ser el resumen de lo que hoy vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, la responsabilidad que tienen los padres en la educación sexual de sus hijos. En segundo lugar, la influencia que está teniendo el sistema educativo formal en nuestros países de América Latina y del mundo, tratando de enseñar una forma de educación sexual que es sesgada desde el punto de vista ideológico, como vamos a mencionar en los siguientes minutos. Y en tercer lugar, ¿cuál es la respuesta de la Iglesia Evangélica, de las asociaciones cristianas médicas, de las asociaciones pastorales, por lo menos en mi país, acerca de cómo hemos reaccionado ante las respuestas que las leyes han surgido en estos últimos años en relación a temas como sexualidad, familia y matrimonio, que repercuten no solamente en los adultos, sino básicamente también en las nuevas generaciones. Por eso creo que es importante que en esta hora podamos tratar este tema y vamos a comenzar señalando que nosotros, disculpen que estoy un poquito con la voz tomada, puede ser que tosa un poco, pero bueno, ustedes me van a disculpar. Vivimos en un tiempo de hipersexualización infantil. ¿Qué quiere decir esto? Hoy los niños, cuando están, por ejemplo, en un programa de televisión infantil, se le hace 3 preguntas. La primera pregunta, ¿cuántos años tenés? La segunda pregunta tiene que ver con tu nombre, cómo te llamás. Y la tercera pregunta, ¿tenés novia? ¿Tenés novio? De tal manera que hay una forma de pensamiento en el cual los niños se les está introduciendo en un mundo sexualizado a través de la ropa, a través de los cosméticos infantiles, a través de los perfumes infantiles, a través de las posiciones y de las formas de actuar corporal que tienen los niños, que nos hablan de una influencia sexual en la vida de ellos. Por eso es importante que nosotros tratemos este tema, porque la televisión particularmente nos muestra este tipo de actitudes y los niños y adolescentes tienen una presión sexual que es muy fuerte. La presión sexual, por ejemplo, de los amigos. Muchos niños sufren bullying con respecto a temas relacionados con el vínculo intersexual entre los chicos. Muchos niños y niñas están sufriendo este tipo de situaciones que tienen y que a veces cala muy hondo en la vida psicológica de cada uno de ellos. El bullying, por ejemplo, como es un tema importante que algún día vamos a tratar. La presión de los amigos ejerce una influencia muy importante en esto, porque las estadísticas dicen que más del 50% de las chicas o de los chicos que comenzaron su vida sexual entre los 13 y 16 años, dijeron que no querían tener sexo a esa edad, pero aceptaron porque se sintieron presionados por los amigos. Así que la presión de los amigos es importante con respecto a los temas de sexualidad. También las presiones internas. Evidentemente, cuando un niño va entrando en la adolescencia, hay un conjunto de presiones, que es el propio impulso sexual, la tormenta hormonal que surge a partir de la pubertad, las fantasías sexuales, comunes en los niños y adolescentes, el temor de ser diferentes. Necesitan tener novia porque todos tienen novia, necesitan tener novio porque todos tienen novio. Bueno, esa es una presión muy grande, es una presión interna también. Ya hablamos de la presión de los medios de comunicación, la utilización del sexo para llamar y ganar la atención. Todo se vende con imágenes eróticas y los medios provocan una distorsión, una imagen distorsionada de la sexualidad. Y esto es una realidad que repercute en las nuevas generaciones. Pero también debemos de reconocer que vivimos una sexualidad ideologizada, con reivindicación de derechos. Hay una influencia en las actitudes, en los valores, en la educación formal e informal en nuestros países, que hace que hoy el tema de la diversidad, el tema de la perspectiva de género, ejerza una función muy importante en la vida de los menores. Por no decir que la pornografía también es una gran influencia. Hoy los niños, a una edad muy temprana, comienzan a experimentar ciertos contactos a través del chateo, a través de la página web, a través de su celular,
La pornografía en Internet es una realidad que no podemos negar. Y como dijo una periodista, Patricia Neil, es el primer hecho de la civilización. Quien quiera que capte la mente de los niños es dueño del futuro. Y todo esto nos habla de una hipercaptación infantil que hace que los niños puedan ser influenciados. La edad promedio en que una persona es expuesta a la pornografía es entre 8 y 9 años. Esta es una influencia notable en el que los padres también debemos de ser conscientes de esta realidad. Sabemos que hay más de 26 millones de sitios web pornográficos y muchos de estos sitios web son visitados por niños y menores de edad. Pero hay también una influencia del sistema educativo formal. Quiero hacer un paréntesis aquí y consultar con el pastor Iván, con el pastor Juan, si hay alguna pregunta, algún comentario que usted quiera hacer, pastor, con mucho gusto. Podemos parar y yo descanso la voz también y ustedes también pueden hacer algún comentario sobre esto o si tenemos algún chat, a través del chat, si están comentando alguna pregunta o algún comentario que quieran añadir, con mucho gusto usted lo puede manejar esta situación o si no, seguimos adelante. Sí, podemos ir interactuando a medida que usted va desarrollando el tema, así que por ahora podemos seguir adelante. Ya hemos invitado a la audiencia que pueda colocar pues algunas de sus inquietudes por el chat, así que adelante, hermano Jorge. Perfecto, entonces, estamos hablando ahora, en este siguiente capítulo del tema de hoy, cómo es la influencia del sistema educativo formal. Y yo quiero contar, amigos, la experiencia del Uruguay con respecto a esto. El Uruguay, lamentablemente, ha sido pionero en muchos aspectos sobre la educación sexual y ha influenciado de una manera ideologizada, mostrando una educación sexual que está sesgada desde el punto de vista ideológico y que está influenciando contundentemente sobre la vida de los menores. Por ejemplo, les voy a mostrar una exposición que se hizo en el año 2013, donde niños de escuela, comprendidos entre 11 y 12 años aproximadamente, comenzaron a recibir talleres sobre diversidad sexual y realizaron afiches contra la homofobia y contra la transfobia. Entonces los niños miren algunos dibujos que hicieron. Soy diferente, no nos discrimines. Soy bisexual, soy transexual. Diferentes pero no desiguales, LGTB. Prohibido discriminar. Y un afiche que recibió el premio a través de un jurado internacional es este que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas. Vive y deja vivir, ama y deja amar. Fíjense ustedes que niños de 11, 12 años, dibujando cosas diciendo yo soy transexual, yo soy bisexual, y hay una influencia de todo esto, hay una forma de, podríamos decir, de catequesis, ¿verdad? Es decir, una forma de enseñanza, de discipulado, en medio de la escuela, en medio del ambiente educativo formal para que los niños se vayan educando con una forma especial de ver la vida, la familia y el matrimonio, ya no pensado entre un hombre y una mujer, no necesariamente, sino pensado que estos niños se puedan educar en una forma de diversidad sexual, donde las uniones pueden ser dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer, y el afiche al final decía, ¿te gustó? ¿Querés hacer tu propio afiche? Dale, animate. Bueno, esto es real, yo no estoy engañando acá, esto es lo que los niños aprenden en mi país. Las guías educativas con promoción de la diversidad, donde transversalmente se quiere enseñar educación sexual, y donde se ponen dibujos a los chicos con familias diversas y diversas familias, donde lo que se quiere hacer es promover la deconstrucción del modelo hegemónico de familia y de pareja, ese modelo tradicional formado por un hombre y una mujer,
lo que se intenta es deconstruir eso, que en otras palabras podría ser destruirlo, destruir ese modelo, porque ese modelo es patriarcal, ese modelo es machista, ese modelo ha perpetuado la pérdida en la sociedad de lo que es la mujer. Entonces, el movimiento feminista radical ha sugerido la necesidad de poder desconstruir todo esto, y eso es lo que se está enseñando hoy en nuestras escuelas y nuestros hijos están aprendiendo. Se hacen actividades para niños de quinto y sexto año, que más o menos, no sé en vuestro país cómo será, pero más o menos son niños de 10, tal vez de 10, 9, 10, 11 años, no más, no mucho más, donde se le muestran dibujos de dos mujeres besándose en la boca y abrazándose, dos varones abrazándose, y les dicen, la actividad propuesta es, ¿qué sentís? ¿Qué es lo que tú sentís? ¿Te da vergüenza? ¿Te da rareza? ¿Qué es lo que tú sentís? Y se hace una pregunta, los chicos reciben la pregunta de parte de sus profesores, donde se dice, ¿y si a ti te gustaría una niña para que sea el amor de tu vida, siendo una niña? ¿Cómo te sentirías si la sociedad te recrimina, si la sociedad te segrega, si la sociedad te tilda de anormal, de enfermo? Entonces los niños van adquiriendo una normalidad de todo un conjunto de formas de convivencia que realmente son ciertas en algunas situaciones, pero que traen como consecuencia realmente una confusión en la vida del menor. Y esto no es un tema sin importancia. Por ejemplo, se muestran fotos a los chicos donde dicen mis genitales no definen mi género. Yo puedo tener cualquier tipo de genitales, pero puedo tener cualquier tipo de género también. Yo puedo tener un cuerpo de hombre, pero me siento de género femenino. Y esto es completamente normal, que la sociedad no lo ha visto a lo largo del tiempo. Bueno, otras guías que no vamos a entrar en detalles, y ahí se muestran dibujos, familias felices, y las familias felices pueden ser formadas por un hombre y una mujer, por supuesto, pero también pueden ser formadas por dos varones, por dos mujeres, y se les enseña a los niños a tener algunas prácticas que nada tienen que ver con la tradición masculina. Por ejemplo, estos niños están aprendiendo a mamar y se les enseña a través de una muñeca el cuidar a los niños o a las niñas y simular que están mamando, que le están dando pecho, porque la función de ser madre no es solamente de la mujer, según estas teorías, sino también cualquiera puede ser madre, independientemente de sus genitales, cualquiera puede ser mujer, independientemente de sus genitales. Todo esto ha traído aparejado, ¿y por qué digo todo esto como introducción, amigos? Porque toda esta forma de ver la vida humana, de ver la familia, la sexualidad, la educación formal en centros de estudio, a través de la educación de la sexualidad, ha traído aparejado una serie de situaciones en que los padres han sido prácticamente desplazados de su responsabilidad en la formación de la educación sexual de sus hijos. Por ejemplo, el Código del Niño tiene una figura dentro de sus capítulos o dentro de sus artículos, que es lo que se llama la autonomía progresiva del adolescente, en el sentido de que estos adolescentes que son menores de edad, que no pueden comprar y vender una propiedad, que no pueden conducir un automóvil, que no pueden tener responsabilidades penales porque son menores en muchas de las situaciones, sí tienen, por ejemplo, la autonomía de cambiar su sexo, si así lo quieren, tienen la posibilidad de realizarse abortos y los padres, los adultos, no tienen ninguna injerencia sobre eso. Y esa, algunas de las leyes en nuestros países latinoamericanos, basándose en la autonomía progresiva del adolescente, señalan la importancia que tiene el adolescente, su voluntad, independientemente de la voluntad de los padres.
quiere decir que las decisiones sexuales son independientes de la voluntad de los padres en menores de 18 años. Y se suplanta la educación de los hijos por parte de los padres y se traslada al Estado. El Estado es el encargado de poder enseñar educación sexual. ¿Por qué? Porque los padres enseñan una educación sexual histórica, religiosa, tradicional, que va en desmedro de todo lo que tiene que ver con, particularmente con la mujer, porque la mujer ha sido la gran perdedora de una educación machista que se basa, evidentemente, en una educación formal según algunos de estos tipos de movimientos teóricos. Entonces, lo que se quiere hacer es suplantar la educación y la responsabilidad que tienen los padres para con sus hijos en materia de educación sexual, de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a lo que ellos entienden que tienen que transmitir la vida de los hijos, y se traslada eso al Estado. El Estado, los diferentes estados, son los responsables, son los que tienen la facultad, el conocimiento, la verdad en estos temas y desplazan a los padres. Por eso es importante que nosotros hablemos hoy, 2020, en el rol de los padres, en la educación sexual de sus hijos, porque ese rol nosotros lo estamos perdiendo a través de las leyes, a través de ciertas conductas, ciertas actitudes que tiene la sociedad o que tienen las diferentes sociedades en desplazarnos a nosotros como padres y que eso sea materia de la educación formal. Sí, y allí, si me permite, doctor, usted hablaba de la realidad en la mayoría de los países dentro de nuestro continente en donde esto ya es una realidad. Compartirle un poco cuál es la situación dentro del país es que, como conversaba yo usted lo debe conocer, con nuestro hermano Hugo Márquez, cuando visité el programa, él mencionaba que, bueno, en Venezuela este tipo de temas han tardado por diversos factores en llegar, en ser contundentes, pero están muy cercanos a hacerse una realidad. Por eso es que para mí ha sido todo un desafío el poder convocar e invitar a la mayoría de hermanos y hermanas que desde sus países, por su realidad, están luchando y están defendiendo la fe a través de lo que está tratando de hacer, pues, este tipo de movimientos contraculturales que buscan el poder desconstruir, como bien ya ha apuntado, el diseño original, los patrones que Dios ha dado. Ahora, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de los padres, sobre todo aquellos que le están escuchando acá en Venezuela, ya próximamente con una nueva asamblea legislativa que acaba de ser electa? Uno de los temas a tratar con bastante fuerza es la aprobación del matrimonio igualitario, pero sabemos que de allí se desencadenan un sinfín de cosas que pueden llegar a la niñez, a las nuevas generaciones. ¿Cómo los padres venezolanos deben transmitir conceptos sexuales que realmente puedan seguir manteniendo la fuerza de lo que ha aprendido a través de la cultura misma y a través nosotros como cristianos de la palabra misma, que nos hace darnos cuenta cuál es la verdad absoluta o el valor moral absoluto que debe seguir, pues, imperando dentro de la sociedad? Muy bien. Sí, es muy importante y para ese es el tema central de esta noche. Evidentemente que los padres tenemos una gran responsabilidad. Y lo primero que tenemos que hacer para esto es ser conscientes de que nosotros somos responsables de la educación sexual de nuestros hijos. Porque si nosotros no nos hacemos responsables, otros lo harán. Es decir, si nosotros no enseñamos educación sexual, mire, seguro otro se lo va a enseñar. Se lo va a enseñar su propia imaginación, se lo va a enseñar Internet, se lo van a enseñar en la escuela, se lo van a enseñar a los amigos, y todo eso muchas veces es equivocado, es tergiversado, no es real.
Entonces, es importante que usted tenga en cuenta que la educación sexual no es como las matemáticas. El primer concepto. La educación sexual no es como las matemáticas. Mire, si usted enseña matemáticas a un alumno, en Caracas, en Montevideo, o en el centro de la China, o en Maracaibo, donde sea, Valencia, en cualquier ciudad de Venezuela, 2 más 2, cuando el profesor diga 2 más 2, es 4 siempre. No importa el lugar, no importa quién lo enseña, no importa el nivel económico, la posición política del profesor, no importa si es un país progresista o es un país totalitario, si es un país democrático o es un país republicano o es un país de derecha o de izquierda, no importa eso. 2 más 2 es 4, porque es matemática. Pero cuando usted enseña educación sexual, la cosa cambia. Allí 2 más 2 no es 4. Ahí puede ser 2, 2 más 2 puede ser 2, 2 más 2 puede ser 3, puede ser 4, puede ser 0, puede ser 5. Entonces, ¿de qué depende? La educación sexual tiene un tinte ideológico. Yo les tengo que confesar que cuando hablo de estos temas tengo un tinte ideológico. Por supuesto. Es decir, yo estoy cargado también de una ideología. No puedo negar mi concepción cristiana sobre la vida, la familia y la sexualidad. Por eso, cuando hablo de estos temas, lo hablo desde mi sesgo ideológico. Y cuando un profesor de secundaria o de primaria va a enseñar educación sexual, o el Estado, a través de su parlamento, de sus leyes, va a invocar un tipo de situación de esta naturaleza, le va a dar un tinte ideológico. Le va a dar un tinte ideológico. Por eso es importante saber que los padres tienen que instilar, tienen que estimular el punto de vista de ellos acerca de lo que es familia, de lo que es sexualidad y de lo que es matrimonio. Si en el Estado se enseña matrimonio igualitario, se promulgan leyes permitiendo el matrimonio igualitario, usted le tiene que decir a su hijo que familia y matrimonio viene de matriz, viene de la unión entre un hombre y una mujer. Y familia y matrimonio es un hombre y una mujer. Lo otro puede ser otra cosa. Nadie niega que 2 hombres pueden convivir juntos, pueden tener relaciones sexuales juntos. Nadie niega esa posibilidad porque el hombre es libre para hacer lo que quiera. Pero no le llamemos a eso matrimonio. El matrimonio es formado por un hombre y una mujer. Y eso es lo que usted le tiene que decir a su hijo si usted lo cree, porque en la escuela le van a decir otra cosa. Entonces, si nosotros no le enseñamos esto, otro se lo va a enseñar. Ah, papá, no es así, ahora los tiempos han cambiado, vos sos muy viejo, vos sos muy tradicional, vos sos religioso, te va a decir. Sos fundamentalista, te va a decir. Pero lo tenemos que decir. Por eso Deuteronomio dice, y repetirás a tus hijos, cuando te levantes, cuando estés con él, cuando comas, repetirás. ¿Otra vez, papá, me decís lo mismo? Sí, otra vez te digo lo mismo. El matrimonio es formado entre un hombre y una mujer. Cuando vos seas grande, vas a encontrar a una persona del otro sexo, de la misma generación, y así como papá encontró a mamá y es feliz con mamá, vos también vas a ser feliz con una mujer. Bueno, esas cosas hay que enseñarlas y las tenemos que decir claramente, porque si nosotros no se lo decimos, otro se lo va a decir. Seguimos adelante. Ahora, para esto hay que entender algunos mitos. Algunos mitos que tenemos que desterrar. ¿Qué es un mito? Un mito es un gran predicamento, es un concepto que se habla mucho, pero que no tiene fundamento. Es una mentira. Es un mito. ¿Cuáles son algunos mitos? Bueno, que la sexualidad es un tema para adultos. Los niños no tienen que hablar de este tema, no tienen que oír esto. Bueno, eso es un mito, no es verdad. La sexualidad tiene que ver solo con el acto sexual. No, la sexualidad es desde el nacimiento hasta que morimos. No importa si tenemos relaciones sexuales o no tenemos. Tenemos una sexualidad inherente a nuestra vida desde el momento del nacimiento. Otro mito. La curiosidad que un menor pueda tener sobre sexo es una actitud morbosa. Dice, está muy curioso en estos temas, debe ser algo
que eres muy hipersexual, o que se va a desarrollar antes, o que va a tener novia en cualquier momento. No, no, no es así. La curiosidad es algo natural de un niño. Y si nosotros no le satisfacemos la curiosidad, él se lo va a satisfacer, o alguien se lo va a satisfacer, o se va a imaginar alguna respuesta. Hablar de sexo con menores, dicen algunos padres, estimula la actividad sexual. Eso no es verdad. Se han hecho estudios que han dicho que niños que desde pequeños se les ha hablado de este tema, retrasan el inicio de las relaciones sexuales. Hoy en día, los menores ya están informados sobre sexo. Bueno, espero yo no tener COVID, ¿verdad? Estoy tosiendo un poco, ¿verdad? Pero hoy estuve hablando mucho y puede ser por eso. No se asusten, igual no se transmite por esta vía. Bueno, hoy día los menores ya están informados sobre sexo. Bueno, no es así, ¿eh? Los menores no están informados sobre sexo, no todos. Y algunos padres dicen, hay que aprender de la experiencia. Mentira, no hay que aprender de la experiencia. En este caso es mejor no tener experiencias antes que tener una mala experiencia sexual. De estas cosas también tenemos que hablar. ¿Algún comentario, pastor? Sí, creo que lo que apuntaba hace un momento es importante de que como padres podamos tenerlo en cuenta, sobre todo los que vamos encaminados, ¿no? a la adolescencia. Tengo un niño apenas de próximo a 2 años y de seguro, si Dios me da vida, y a mi esposa también, este tipo de preguntas, y con un mundo ya convulsionado por todo lo que aún en nuestro país está cercano, es importante el poder desmitificar lo que por tantos años se ha llegado a los padres, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención el tema de que si el niño tiene alguna curiosidad por el sexo ya de uno, porque acá en Venezuela suele pasar, dice, es que está muy estimulado, algo pasa, quizá vaya a tener próximo a un primer encuentro sexual por su curiosidad con el tema de lo que escucha, lo que ve, y no necesariamente es así. Así que bueno el poder tocar el tema de los mitos para poder entonces tener clara la idea acerca de cómo van los niños y los adolescentes pues encaminados acerca de este tema. Muy bien. Sí, tal cual usted lo dice, pastor, porque muchos tenemos ese concepto, pero está comprobado. Los estudios demuestran que niños que han hablado sobre este tema retrasan el inicio de las relaciones sexuales. Los niños que no hablan sobre esto, que nunca escucharon, que nunca fueron aconsejados por sus padres, evidentemente que están propensos a caer en algunas dificultades. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver en estos siguientes minutos son los objetivos que los padres nos tenemos que trazar cuando estamos pensando en el tema de la educación sexual. Y yo les paso en los siguientes minutos 7 objetivos que son importantes, que todo padre debe tener en cuenta a la hora de poder compartir este tema. En primer lugar, estimular actitudes positivas hacia sí mismo. ¿Qué tiene que ver esto con la sexualidad? Bueno, tiene que ver mucho, porque aquellos niños que no tienen un concepto adecuado de sí mismo corren el riesgo de que en la vida adulta puedan tener dificultades sexuales. Entonces, todo lo que pueda estimular a un niño en que pueda tener una autoestima adecuada, que pueda valorarse. Ahora, ¿cómo podemos crear en un niño una actitud positiva hacia él mismo? A través de 2 formas, ¿verdad? El primero es el amor incondicional. Cuando un niño se da cuenta que mi mamá, mi papá me quieren, me aman, no porque me porto bien, no porque traigo buenas calificaciones de la escuela, sino me quiere porque yo soy su hijo. Y de la misma manera que el Padre Celestial amaba al hijo pródigo, a pesar de que el hijo pródigo no se portó bien,
es un modelo para nosotros también, como padres terrenales, de seguir a ese Padre Celestial, que a pesar de tener un hijo que le había pedido la mitad de sus bienes, que se lo había gastado con amigos y prostitutas, de todas maneras todavía tenía la seguridad ese hijo, que si iba a la casa del padre, el padre lo iba a recibir. Él decía, bueno, no me va a recibir como hijo, pero por lo menos me va a dar trabajo. Y yo acá estoy criando chanchos, estoy criando cerdos, pero voy a estar en un mejor lugar en mi casa. Me voy a mi casa porque mi papá yo sé que me quiere. Aunque sea, voy a ser como uno de sus jornaleros, pero el padre le dio el mejor, el becerro gordo, el mejor becerro gordo, hizo una fiesta, porque ese hijo que se había perdido ahora había llegado. Con esto quiero decir de que el valor que tiene nuestro hijo no depende del hijo, depende de la actitud del padre. Y otra cosa que le da una actitud positiva hacia él mismo es cuando los niños tienen seguridad de los padres. La seguridad viene con los límites, cuando nosotros ponemos límites adecuados, límites claros, límites concisos, coherentes, los niños tienen seguridad. Y la seguridad y el amor incondicional hace que yo tenga la seguridad como hijo, que me acepto como soy, porque en realidad mi papá me acepta, mi mamá me acepta. Vamos a ver la contrapartida ahora. ¿Qué pasa cuando un niño no es aceptado? ¿Qué pasa cuando una niña no es querida? ¿Qué tiene que hacer esa niña para que su novio 15 años después la quiera? Tiene que ganarse el amor. Tiene que ganarse el amor. Y ganarse el amor de otra persona puede ser tremendamente peligroso. Porque hoy la sociedad gana el amor a través de la entrega del cuerpo. Cuando un niño es seguro de sí mismo, no necesita entregar su cuerpo. No necesita tener la convicción de que porque aquel me dice que me ama o que me quiere o quiere una prueba de amor, yo lo tengo que hacer. No, yo estoy seguro, yo me siento bien y mi seguridad no depende de lo que el otro haga o lo que el otro pida. Pero cuando no me siento seguro, cuando tengo una actitud negativa, cuando tengo en mi vida una baja autoestima, eso realmente trae dificultades sexuales a largo plazo. Sería todo un tema que podríamos hablar con respecto a la influencia que tiene la baja autoestima en la sexualidad. Y si ustedes quieren, un día podemos tratar eso. Pero eso es importante que los padres lo sepamos. Segundo, yo me tengo que aceptar a mí mismo, pero en segundo lugar, yo tengo que respetar el sexo opuesto. No puedo, porque soy hombre, ser más que una mujer. No puedo, porque soy una mujer, aprender de mi madre que dice, mirá, padres pueden haber muchos, pero madre hay una sola. No, padres hay uno solo, madres hay una sola. No podemos exacerbar, no podemos tirar por debajo al hombre y exaltar a la mujer. Tampoco debemos de exaltar al hombre y poner abajo a la mujer en una sociedad machista y patriarcal. Evidentemente tenemos que aceptar el sexo opuesto, respetar, amar a la otra persona. Tercero, eso se aprende de los padres. Y se aprende de la actitud que papá tiene con mamá. Porque, dígame una cosa, usted y yo, ¿de dónde aprendimos lo que es una mujer? ¿De dónde aprendimos lo que es un hombre? ¿De dónde aprendimos nosotros cómo tratar un hombre a una mujer? Lo aprendimos de papá y mamá. Si papá era el sargento de caballería, era el mandamás, era el general del ejército, cada vez que hablaba gritaba, y si gritaba y no le hacían caso, pegaba. Y bueno, usted y yo entendimos de que los hombres somos así. Entonces, no hemos aprendido el respeto, hemos aprendido la violencia, hemos aprendido la agresividad. Entonces, allí, en las actitudes que los padres tienen entre ellos, uno puede realmente aprender sexualidad y tratamiento con respecto al otro sexo. ¿Cómo vincularse con el otro sexo? Lo aprendemos de papá y mamá. Entonces, es importante cuáles son sus actitudes como padres, porque eso es lo que van a ver sus hijos, en usted, en mí. Tercero, prevenir el abuso sexual. Bueno, tenemos que hablar de este tema. Es importante que nosotros hablemos de este tema, porque si no hablamos de la prevención sexual, ustedes saben que el 80% de los abusos sexuales en los niños puede evitarse si los niños saben que existe el abuso sexual.
Y yo no digo que tenemos que asustar a los niños. Un día podemos hablar de este tema también, si ustedes quieren, más adelante. Abuso sexual infantil. Es una hora podremos hablar de esto, y mucho más, sobre este tema, la necesidad de poder que los padres digan, mira, hay ciertas partes del cuerpo que nadie te puede tocar y nadie te puede ver. ¿Y cuáles son, papá? ¿Cuáles son, mamá, esas partes del cuerpo? Son las partes que se cubren con ropa interior. Aunque cada vez la gente se cubre menos, todavía sigue existiendo el cubrirse en ciertas áreas del cuerpo. Bueno, esas partes nadie te las puede tocar. Y si hay alguien que te quiere tocar, que te quiere acariciar, que quiere hacer algo contigo, que te pide que te desvistas, que te pide que jugar con respecto a estas cosas, bueno, contámelo. ¿Sabes por qué me lo tenés que contar? Porque en estas cosas no deben haber secretos. Contámelo. Y esto va a quedar entre nosotros. Bueno, ese tema tenemos que hablarlo en algún momento. En cuarto lugar, los padres también tenemos la responsabilidad de preparar a los chicos cuando lleguen a la adolescencia, cuando lleguen a la pubertad. Ustedes saben que los cambios físicos en la niña, que se va transformando en mujer, se produce la menstruación. Los varones también aparecen cambios psicológicos, sociales, corporales. Entonces, todo eso tenemos que hablar, porque los chicos preguntan, tienen miedo, no saben si son normales, no saben el tamaño de su pene, si será chico, si será grande. La preocupación de los niños, la preocupación de las niñas en cuanto a las glándulas mamarias, a las mamas, a los senos. Cuando van creciendo, a veces las niñas caminan así, media jorobadas para taparse porque les da vergüenza. Bueno, todo esto tenemos que hablarlo con total claridad. Y no tenemos que hacer del cuerpo un culto, porque muchas niñas van creciendo con la idea de me estoy transformando en mujer, me estoy transformando en belleza, parece que tienen que pasar por la pasarela de la vida y mostrar su cuerpo y mostrar corporales que vendrán en la etapa de la adolescencia. Y esto tenemos que hablarlo antes. Tenemos que hablar antes. No tenemos que esperar a los 16 años para prevenir el abuso sexual. No debemos esperar a los 16 años para hablar sobre la preparación de los cambios de la pubertad. Lo tenemos que hablar a los 7, 8 y 9 años. Bueno, quinto, brindar respuestas para satisfacer la curiosidad natural. Un niño pregunta, hay que responderlo. Hay que responderlo. Yo siempre cuento un cuento, es una broma, es un chiste, ¿no? De una niña de 4 años o 5 años, ¿no? Que va a la abuela y le pregunta, abuela, le dice, ¿cómo vinimos nosotros al mundo? ¿Cómo vinimos, abuela? Y la abuela no sabe qué decirle, ¿no? Pobre abuela, la vieja pobre, no sabía ni qué decirle. Y le dice, bueno, mirá, dice, tu hermana mayor vino de París, tu hermano menor, dice, vino de Bolivia, dice, y vos viniste de la cigüeña. Pero abuela, dice, la niña escucha esto y dice, pero abuela, dice, qué familia rara que somos nosotros. Dice. Pero hija, dice, ¿por qué decís eso? Dice, y sí, abuela, dice, ¿nadie nació acá por parto normal? Le dice, ¿nadie nació por parto normal? Bueno, los niños saben mucho, no podemos engañar. No podemos engañar con cositas de tirarlas para, como decimos en el fútbol, ¿no? En el fútbol, cuando jugamos al fútbol, si la tiramos al óvalo, ¿no? La tiramos al córner, la tiramos para afuera, la pelota. No podemos hacer eso. ¿No? Bueno, en sexto lugar, incorporar valores a la educación sexual. Claro, porque, como yo les decía, amigos, la educación sexual no es solamente 2 más 2 como matemática. Hay valores. Y yo puedo decir, mira, ¿qué es educación sexual? Y bueno, una forma de enseñar educación sexual es, mire, traer una banana, no sé si le dicen banana en Venezuela, o plátano creo que le dicen, ¿no? O banana. Sí, también se le dice así. Ahí está. Bueno, traen una banana, el profesor trae una banana y de su bolsillo, de su saco, saca un preservativo, ¿no? Entonces dice, bueno, yo en esta clase de educación sexual les voy a enseñar a usar un preservativo. Entonces dice, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver la fecha de vencimiento. Lo segundo, si está en fecha, les voy a enseñar cómo hay que cortarlo el preservativo, porque si ustedes lo cortan mal se puede romper.
En tercer lugar, les voy a enseñar, acá tengo un plátano, una banana, les voy a enseñar cómo colocarse un preservativo. Y en cuarto lugar, les voy a enseñar qué pasa después de la relación, cómo tienen que tirarlo el preservativo. Bueno, usted puede enseñar educación sexual a través de eso. ¿Y usted qué les está diciendo a los muchachos, a los chicos? Le está diciendo, mira, podés tener relaciones sexuales con quien quieras, como quieras, donde quieras, como, cuando, en el momento que quieras, con tal que use preservativo. Preservativo es igual a sexo seguro. Esa es la enseñanza de la educación sexual, de muchos lugares. Ahora, para nosotros la educación sexual y la sexualidad y el acto sexual es fidelidad, es respeto, es dejar a papá y a mamá, es unirse con una mujer, es ser con ella una sola persona, es una relación heterosexual, es una relación exclusiva, es una relación permanente, fiel y para toda la vida. Esos son valores que los padres, si los entendemos, si nosotros estamos seguros que esa es la mejor forma de practicar la sexualidad, es lo que les tenemos que decir a los chicos. Eso es valores. Valores morales, valores cristianos, valores bíblicos, si usted lo cree. Si usted tiene esa fe, bueno, si usted tiene esos valores, transmítala. Ahora, si usted entiende de que eso no le interesa, y que el chico, cuando tenga 15 años, tiene que tener relaciones sexuales, porque si no, los testículos, como yo digo por ahí a veces, ¿no? Los testículos se le van a hinchar como una pelota de fútbol, porque los chicos, si no tienen sexo, se enloquecen, y los chicos, si no tienen sexo, se enferman y se convierten en personas anormales y enfermos mentales. Bueno, si usted cree eso, dele un preservativo y que haga lo que quiera. Por lo menos evite las relaciones sexuales y evite quedar embarazada a la chica con quien tiene sexo. Pero los valores lo transmiten los padres, y somos los padres los que tenemos que decir, esto está bien, esto está mal. Mire, si usted tiene posibilidades, yo no sé cómo es el sistema sanitario en Venezuela, ¿verdad? Pero vamos a suponer una situación ideal, o en otro lugar donde me están escuchando. Vamos a suponer en una situación ideal, usted dice, mi hijo se enfermó, y yo tengo dinero para pagar un pediatra. Tengo dinero. Voy a la mejor clínica porque quiero saber cuál es la enfermedad que tiene mi hijo. ¿Usted no lo llevaría al mejor pediatra? Dígame la verdad. Si usted puede, ¿no lo lleva al mejor pediatra? Yo soy médico. Lo llevaría al mejor médico si yo tengo una enfermedad de mi hijo. Uno que sepa más que yo. En determinada área que yo no manejo, lo llevaría al mejor médico. Bueno, si eso es así con respecto a la medicina, ¿por qué no hacer lo mismo con respecto a la sexualidad? Yo le quiero transmitir a mi hijo los mejores valores. Y eso depende de mí. Y en último lugar, prevenir las complicaciones. Una relación sexual trae complicaciones. Tenemos que ser responsables. Detrás de un derecho hay una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos frente a una relación sexual que puede ser traer como consecuencia una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo? Y eso se lo tenemos que decir, mirá, la sexualidad es tan importante que trae consecuencias. Y las consecuencias son una posible enfermedad sexual, de transmisión sexual, o un posible embarazo. Entonces, se va a truncar tu vida, se va a de alguna manera afectar. Por eso hay que esperar el mejor momento con la mejor persona y con lo mejor de mí. El mejor, y ese es el modelo que yo quiero que podamos transmitir a nuestros hijos. Ahora, nuestros hijos pueden hacer lo que quieran, porque la conducta sexual, perdón, la conducta sexual de nuestros hijos depende de los hijos, no depende de los padres. Los padres enseñamos, pero los que tienen la responsabilidad son los hijos, como el padre del hijo pródigo. El padre le dijo al hijo mayor, le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué te viene ahora a preocupar porque yo maté el becerro gordo acá? Pero el hijo no lo entendió así. ¿Pero cuál era el problema? ¿Era del padre, que era discriminador con respecto a uno? No, pero el hijo lo entendió así. Ahora, el hijo puede entender lo que quiera, mi responsabilidad es darle las herramientas y que él haga lo que quiere y que él decida. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que transmitir? Que las relaciones sexuales tienen que pasar en el mejor momento. ¿Cuál es el mejor momento? El compromiso matrimonial, el compromiso afectivo, el compromiso legal. Ahí es el mejor momento. En segundo lugar, con la mejor persona, no con cualquiera.
No con cualquiera que te va a decir, mirá, sos preciosa, hermosa, te quiero, sos el amor de mi vida. ¿Qué quiere? ¿Estar contigo o quiere tener sexo? Y tenés que pensarlo. Tenés que pensarlo. ¿Por qué? Porque si quiere sexo, va a tenerlo contigo o sin ti, o lo va a tener igual. Y si vos le decís que no, se va a ir con otra. Ahora, si a vos te ama y vos no estás preparada todavía para tener relaciones sexuales, el amor espera. Entonces, con la mejor persona, en el mejor momento y con lo mejor de vos, no a los 13 años, porque a los 13 años no estamos preparados para tener relaciones sexuales. A los 15 años no estamos preparados para tener relaciones sexuales. Yo sé que hay gente que tiene relaciones sexuales a los 15 años y ya tuvo 3 embarazos. Es cierto. Sí, sí, porque menstruó a los 10 años y tiene 5 años de vida genital activa, pudo haber tenido 3 embarazos. Las posibilidades físicas existen, pero las posibilidades físicas no son exclusivas para tener una relación sexual óptima, porque también se necesita madurez emocional, madurez espiritual, madurez afectiva, y eso no se logra a los 15 años de edad. Entonces, estas cosas son las que debemos de transmitir a nuestros hijos. Bueno, hago un paréntesis acá por si hay algún comentario, preguntas, críticas, algo que no se entiende, algo que no están de acuerdo. Con mucho gusto yo estoy abierto para poder escucharles y aprender de ustedes también. Sí, yo escuchando un poco acerca de todas estas características, eh, me hacía la pregunta, ¿cómo podemos nosotros contribuir a que los valores que ya usted bien ha mencionado puedan ser adaptados por los padres? Le coloco un ejemplo. He escuchado el caso de padres que de pronto es como el resultado de venir de un hogar donde nunca se le habló de sexualidad y por ende cuando ya tienen hijos, le dejan toda esa carga o ese trabajo a la madre. Y hablo del padre, del papá. No habla, el hijo da como señales, pero está la otra contraparte de que hay padres que tienen una mente muy liberal, en donde cuando ya saben que el niño se ha desarrollado, lo primero que hacen es incursionarlo en las relaciones sexuales llevando un prostíbulo. Pagan una persona y en su inocencia aún y cosas que de pronto el menor de edad no conoce, celebran eso. O sea, ya cuando él sale de ese encuentro lo celebran y es el tema tendencia entre sus compañeros de trabajo. ¿Cómo nosotros podemos entonces, doctor Patpatian, tratar de, desde lo que hemos venido hablando, tanto aquel padre que le cuesta el poder tomar tiempo para poder educar de la forma correcta al hijo, y también el otro padre que es muy liberal, tratar de que puedan ellos sentar las bases y tomar el tiempo necesario para poder entonces invertir tiempo en la educación sexual de sus hijos? Muy buena pregunta. Yo creo que lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad. Es una mentalidad machista, que cuanto más mujeres tenés, más hombres sos. Es una gran equivocación. En estos temas conviene no tener experiencia, como dije al principio, no tener experiencias sexuales es mejor que tener malas experiencias sexuales en mis antecedentes históricos. O sea, si yo tengo una experiencia sexual con una prostituta, probablemente esté muy nervioso, probablemente esté ansioso, probablemente no me salga nada bien. Eso puede ser un gran problema para el futuro para mí, porque me puede generar una ansiedad de desempeño, que la próxima vez lo voy a hacer para ver si rindo o no rindo, o si lo hago bien. Y en sucesivas situaciones me va a venir a la mente, yo no sirvo para esto, me salió mal, no me salió bien. O sea, va a haber un conjunto de experiencias que pueden ser negativas para mi vida. Entonces, en este sentido, yo creo que el tener relaciones sexuales en un prostíbulo con prostitutas es mala formadora sexual, sin lugar a dudas.
Yo tengo ese convencimiento, pero no es un convencimiento porque soy cristiano. Es un convencimiento científico, es un convencimiento técnico, es un convencimiento que nadie duda. Hoy nadie duda que lo peor que puede pasarle a un adolescente es que vaya a un prostíbulo. Es lo peor que le puede pasar. Entonces, es importante tener presente que no es la forma adecuada. Y yo tengo como padre, tengo que darme cuenta y tengo que aprender. Ahora, nadie fue a la escuela para aprender a ser un buen padre. Lo vamos aprendiendo en la marcha. Pero hay cosas que siempre son positivas. El amor de un padre, el respeto de un padre, la no violencia, el trato con su esposa adecuado, el vínculo del amor, el vínculo, las palabras que no son hirientes, la forma agradable de comunicarnos en familia, todo eso contribuye para la educación sexual de sus hijos. Entonces, yo tengo que ver ciertas cosas que no necesariamente son en apariencia sexuales, pero repercuten en la sexualidad. ¿Por qué? Porque si vemos un padre que es agresivo durante el día, un padre que es violento, un padre que es gritón, que le gusta levantar la voz, seguramente ese hombre va a tener una mujer en el cual en la noche no va a poder disfrutar. Porque tener un marido violento, agresivo y de alguna manera mandón y machista, va a traer consecuencias negativas para la mujer. Entonces, eso va a repercutir en su sexualidad. El buen trato es importante, la buena comunicación. ¿Y por qué digo esto? Porque la sexualidad es un peldaño más de la comunicación. ¿Qué es la sexualidad? Es comunicación. No son dos genitales que nosotros juntamos, no son dos cuerpos que nosotros juntamos, son dos personas. Dos personas que tienen afectos, que tienen sentimientos, que tienen valores. Y si no lleva bien la cosa, si la cosa no está aceitada entre el hombre y la mujer, evidentemente que por más que él vaya a un prostíbulo a aprender, en el futuro va a tener dificultades, evidentemente que va a tener dificultades sexuales. Entonces, yo estaba hace poco en una charla para adolescentes sobre este tema, yo estaba hablando de la sexualidad en la adolescencia, y uno de los líderes, él confesó en ese momento, ¿no? Dice, yo realmente aprendí mal a tener relaciones sexuales. Justamente, yo estaba en el mundo, no conocía a Dios, no conocía los valores cristianos, y me inicié sexualmente con prostitutas. Y nos dice a todos, ustedes saben el daño que eso produjo en mi vida. Fue negativo, tremendamente negativo. Por eso es importante que nosotros quitemos de lado nuestros prejuicios y podamos tener una formación en esto. Yo sé que no, como decía al principio, ninguno de nosotros fue una escuela para padres. Pero bueno, acá tenemos el libro que yo quiero ofrecerles con mucha humildad, porque realmente no es que lo tengo acá, el libro, que ustedes lo ven, ¿verdad? Que lo pueden tener. Yo lo tengo el libro físico, pero yo no puedo enviarles el libro físico, pero sí podemos enviarle, y el pastor con mucho gusto, creo que por WhatsApp o por, no sé, alguna manera de internet, él se lo va a hacer llegar, que acá muestra algunas cosas que son importantes sobre cómo hablar, qué actitudes podemos tomar, cómo contestar algunas preguntas que los niños hacen. Todo eso, bueno, lo debemos de formarnos. Si un padre responsable quiere aprender y necesita aprender sobre estas cosas, porque no fuimos una escuela para padres, pero sí podemos aprender sobre esto. Así que yo los desafío en esta hora para que ustedes puedan leer el libro, recibir ese libro y, bueno, ver algunas formas de poder mejorar la transmisión de los valores sexuales en la vida de nuestros hijos. Doctor, usted mencionaba también estas características, por supuesto que tomé la palabra acerca de invitarlo en una nueva oportunidad para hablar acerca del abuso sexual infantil, porque es un tema interesante, es una realidad que también está tocando nuestra sociedad. Pero mi pregunta va dirigida de la siguiente manera. Entiendo de que todo padre debe velar desde muy temprana edad con sus chicos, de poder hacerle ver
esos lugares donde debe cuidar, no debe permitir de que cualquier persona pueda llegar hasta ellos. Pero también he notado algunos padres que de pronto pueden exceder esa filosofía de enseñanza, es decir, de que llegan a un punto hasta ser como paranoicos en que no permiten que ni siquiera nadie se les acerque, nadie los vea. Y aquí es donde abro la interrogante. ¿Hasta qué punto esto de tener padres de esta manera que donde quiera ven fantasmas puede afectar la sexualidad, si afecta o no al niño que luego va a ser adolescente, si va a tener el deseo o no de dentro del marco del matrimonio pensar, bueno, también puedo llegar hasta allá, sino que lo va a considerar como algo negativo, como algo oscuro, por todo lo que desde temprana edad se le inculcó desde el seno del hogar? Sí, es muy buena la pregunta. Mire, yo creo que nosotros debemos de compartir estos conceptos de la realidad del abuso sexual. No podemos negar, no podemos taparlo debajo de la alfombra, tenemos que decir la verdad. Ahora, no podemos decir esto todos los días. ¿Cuál es la diferencia entre un beso, una caricia, un afecto de un mayor a un niño, para que él lo interprete como un abuso sexual? Es el secreto. Es el secreto. En estos temas no hay secretos. Vamos a hacer un pacto contigo. Mira, si alguien quiere hacer algo contigo y te dice, mira, no lo digas a nadie, pues esto tiene que quedar entre los dos, es sumamente peligroso. Ahora, si alguien te da un abrazo, una caricia, en el medio de un supermercado, porque te ve, qué grande que estás, qué chico lindo, qué niña que está creciendo, qué preciosa, no hay ningún problema en el medio del supermercado, en la iglesia, cuando hay mucho público. El problema es el secreto, que estas cosas transcurren entre el agresor y la víctima. Hay como una simbiosis allí, donde hay un chantaje por parte del abusador, en el cual va a ganar a la niña, sobre todo a la niña, pero pueden ser niños también, le va a ganar y le va a decir, mira, esto tiene que ser un secreto entre los dos, que nadie lo sepa, yo te voy a regalar cosas, no quiero que otros mayores, que tu mamá lo sepa, que tu abuela lo sepa. Entonces, ahí está el peligro enorme de estas situaciones. Pero si es algo, yo estuve en un país, por ejemplo, del norte, hace algunos años, y me llamó la atención como un chico de 7 años, yo no estaba acostumbrado a ver esto, porque nosotros en Latinoamérica, como ustedes saben muy bien, bueno, nos abrazamos, nos besamos, pero el chico, cuando vino a una reunión de adultos, empezó a dar la mano a todo el mundo, ¿no? Empezó a dar la mano. Y a mí me llamó la atención, porque nosotros culturalmente los niños no dan la mano, ¿no? Se dan un beso entre ellos. Pero es la costumbre justamente para prevenir el abuso sexual. Apenas se dan la mano y a veces ni se tocan. Yo no digo que lleguemos a ese extremo, ¿no? Los extremos son siempre malos, pero la diferencia está en el secreto. Cuando hay secreto, tarde o temprano es un abuso. No sé si contesta la pregunta. Sí, creo que también, ¿qué pasa con el infante que luego crece y es abusado, sobre todo en esas relaciones disfuncionales, donde la madre por alguna razón calla, luego de no tenerlo en secreto, sino que el niño o la niña le dice, me tocó y lo ha hecho tantas veces, y por algún interés de la madre o del padre, si es el caso, eso no se canaliza, no se denuncia, sino que pasa el tiempo y quedó allí. ¿De qué manera puede también afectar a la hora de la sexualidad, ese primer encuentro sexual dentro del matrimonio, a la persona que en algún momento fue abusada y eso se mantuvo allí a puerta cerrada? Y sí, pastor, esto es una complicación potencial muy grande, porque el chico no es consciente de esta realidad, pero cuando el chico va creciendo, se va haciendo mujer o se va haciendo hombre, se va dando cuenta de lo que le hicieron. Y esto es un gran impacto emocional y sexual que puede traer aparejado dificultades sexuales, sin lugar a dudas.
El abuso sexual es un antecedente lamentable que se encuentra en muchas patologías sexuales y que tenemos que reconocer que muchos comportamientos sexuales son producto de niños y niñas abusadas. Por eso debemos de prevenir esto. Lo debemos de prevenir. Ahora, una cosa muy importante que usted dijo, que cuando los niños insinúan o refieren alguna actitud violenta, sexual, por parte de los mayores, el concepto que nosotros como mayores tenemos que tener es que los niños en este tema no mienten. No mienten. Cuando un niño dice, tú sabes que el tío se acercó, me regala caramelos y me dice que vaya al baño con él y que juguemos en la ducha y que yo qué sé cuánto. Bueno, cosas que pueden pasar. El niño no imagina estas cosas. Cuando ve estas cosas lo dice es porque pasan. Los niños en principio no mienten sobre esto. Entonces ahí tenemos que abrir el ojo y ver. No podemos decir, como muchas veces se dice, no digas eso del tío, por favor, estás mintiendo. Y le ponemos una penitencia porque está diciendo esas cosas del tío, porque está hablando mal del tío. Bueno, cuando uno llega a ese punto como padre, allí es muy peligroso, ¿verdad? A los niños hay que creerles en estas cosas. Hay que creerles y hay que tomar medidas para prevenir, porque las complicaciones pueden ser tremendamente negativas. Podemos hablar con mucho gusto, Pastor, en otra oportunidad con respecto al tema de la violencia, del abuso sexual, que es un tema muy importante y tantos estragos hace y las repercusiones que trae. Podemos hablar, yo tengo preparada una conferencia que di en Brasil hace bastante 2 o 3 años sobre las complicaciones del abuso sexual, complicaciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, en la edad adulta, las complicaciones que trae el abuso sexual. Así que yo ya lo tengo preparado prácticamente, podemos tratarlo cuando ustedes quieran, para el mes que viene. Perfecto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y espero estar mejor de la voz para que pueda expresarme mejor. Hoy no es el mejor día para mí, pero bueno, discúlpenme, pero de todas maneras creo que fuimos claros para poder compartir esta hora con ustedes. Sí, para nosotros ha sido un privilegio el poder tenerle. Han habido varias personas que han estado allí muy al pendiente de la conferencia del día de hoy, el rol de los padres en la educación sexual de los hijos. Y tal como lo decíamos al inicio, todos aquellos que hicieron el esfuerzo de poder estar con nosotros, le haré llegar el material que gustosamente el doctor Jorge Patpatian pues me ha hecho llegar. Es un material muy bueno, completo, que necesitamos nosotros pues leer, releer y sobre todo desarrollar dentro de nuestro día a día como padres, como representantes y sobre todo como parte de la feligresía. Y aquí yo quiero también hacerle una pregunta para ya ir cerrando. ¿Cuál es la responsabilidad también de la iglesia frente al tema de la educación sexual? Y voy a complementar con un testimonio. He tenido la oportunidad de ir 2 veces a Brasil y en mi primera oportunidad que estuve allá conversando con un líder de joven que fue invitado a un campamento ya muy grande de jóvenes, que era interdenominacional. Él le llamó mucho la atención, doctor, el hecho de cómo ya los líderes de ese campamento manejaban el tema de la educación sexual. ¿Por qué? Porque para él fue de gran impresión notar de que a la entrada del campamento se le hacía entrega a todos los jóvenes caballeros de un preservativo. Y él se acercó al coordinador del campamento y le preguntó de cuáles eran las causas del poder hacer este tipo de cosas, que para él no era algo que era bien visto. Y él decía, para nosotros ya hay algo que está claro, y es que los jóvenes, haciendo esto o no haciendo, ellos por el lugar, por las hormonas, siempre van a procurar el poder tener estos encuentros esporádicos. Para nosotros como organizadores, lo mejor es el poder prever o un embarazo precoz o una enfermedad de transmisión sexual. Y es allí donde a mí me ha hecho ruido, porque también este tipo de temas en donde el relativismo de la sociedad en algunas partes de la iglesia ha estado cobrando fuerza,
necesitamos nosotros tratar de erradicarlo desde la palabra de Dios, desde la ciencia y demás elementos que puedan servir para poder nosotros pues seguir haciendo la buena defensa de la fe. ¿Cómo la iglesia contribuye en todo este tema de la educación sexual? Bueno, yo creo que es importante que nosotros como líderes y maestros y responsables de escuelas bíblicas para niños y adolescentes tratemos este tema de la educación sexual. Yo estoy teniendo últimamente algunas oportunidades, varias oportunidades tuve, para hablar básicamente de dos temas, y las iglesias están tomando cuerpo en esto, están tomando su responsabilidad. Por ejemplo, un tema es las presiones sexuales de la adolescencia. ¿Cuáles son las presiones sexuales? Tú te vas a enfrentar a presiones sexuales, algunas las vimos al principio. Y la otra, el otro tema, hablar sobre la pornografía, por ejemplo. Hablar de las relaciones sexuales en el matrimonio, hablar del bullying. ¿Qué pasa cuando vos decís que no y todo el mundo quiere? Bueno, esos temas tenemos que prepararlos. Yo digo que nosotros como líderes tenemos que tener en nuestra mano dos cosas, siempre dos cosas. Lo primero es la palabra de Dios, la Biblia. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre sexualidad, familia y matrimonio? Hay 450 versículos en la Biblia que nos hablan de sexualidad, familia y matrimonio. Todo un libro, como Cantar de los Cantares, habla sobre el amor de un hombre con una mujer, básicamente. Desde el primer capítulo de la Biblia enseña que la sexualidad es creación de Dios, es creación buena de Dios y que requiere una relación en el segundo capítulo. De Génesis requiere una relación duradera, permanente y fiel. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, bueno, etc. En la Biblia vemos los propósitos del sexo. En la Biblia vemos por qué el sexo. En la Biblia vemos lo bueno del sexo. En la Biblia vemos lo malo del sexo. Cuando vemos a Sansón, que tuvo sexo sin ceso. Cuando vemos a David, en el tiempo que todos van a la guerra, David se quedó en su casa. Vemos el ejemplo de los hijos de David, en un acto de violación, Tamar y su hermano ahí. Bueno, vemos ejemplos, vemos Salomón, que al final dice la palabra de Dios que las mujeres desviaron su corazón. Pero vemos a un José también, que dijo que no. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Y pecaría contra Dios y contra tu esposo que me ha dado todo menos tu propia persona. Entonces, lo bueno y lo malo lo vemos en la Biblia. Tenemos que predicar la Biblia y contextualizar el texto bíblico con la otra mano. Porque en la otra mano tenemos que tener el diario de hoy. El diario de hoy. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con ese joven que va a la escuela, al liceo, a la secundaria? ¿Qué complicaciones está teniendo? ¿Qué presiones está teniendo? ¿Qué le están enseñando? Bueno, todo eso el domingo yo lo tengo que hablar. O el espacio, o el sábado, o el día que sea, con los jóvenes. Yo tengo que hablar de estos temas. Durante muchos años hemos enseñado buenas historias bíblicas. Nos hemos preocupado, y yo vengo de una iglesia, les confieso, con una gran capacidad docente desde el punto de vista bíblico. Yo doy gracias a Dios por mi iglesia, porque me ha enseñado la palabra de Dios de una manera formidable. Tuve maestros excelentes que han trazado bien la palabra de Dios. Realmente, un privilegio. Yo me he criado en una iglesia donde me siento privilegiado, porque una de las cosas más importantes que le dio atención a la iglesia es al cuerpo docente, es al magisterio de la iglesia, a la escuela dominical. Y yo soy fruto de esa enseñanza. Pero debemos reconocer también que dentro de ese esfuerzo nos hemos preocupado por saber las dimensiones del templo en el Antiguo Testamento, y está bien saberlo. Nos hemos preocupado de la filacteria de los filisteos, y está bien saberlo. Nos hemos preocupado de la ropa que llevaban los escribas y fariseos, y está bien saberlo. Pero no hemos contextualizado todas estas enseñanzas bíblicas a la realidad, que un chico hoy no le preocupa tanto las dimensiones del templo de Jerusalén o del primer templo, o cómo se repartió en las 12 tribus de Israel cuando llegaron a la tierra de Canaán. No hay tanta necesidad de enseñar eso, pero sí, por supuesto que es importante saberlo, pero hoy tenemos que contextualizar que en la adolescencia es importante otro tema, otra temática acorde a las necesidades del adolescente. Ahí entra el bullying, el abuso sexual, la pornografía, las presiones sexuales. Tenemos que enseñar, por supuesto que tenemos que enseñar. Y si no sabemos cómo hacerlo, tenemos que aprender.
tenemos que aprender. Nadie nació sabiendo, pero podemos formarnos. Hay buenos libros de enseñanza para maestros de escuela dominical que la iglesia tiene que tener. Ahora, muchas veces tenemos que reconocer que el pastor es una figura importante dentro de la iglesia, y a veces los adolescentes no pueden llegar al pastor, y el pastor tampoco puede llegar al adolescente. Pero allí, bueno, hay que derivar, hay que delegar en personas que tengan una capacidad y un llamado de Dios para trabajar con adolescentes. Yo creo que trabajar con adolescentes es un don especial. Yo no creo en esas iglesias que dicen a este hombre o esta mujer no puede predicar en un púlpito a los mayores, vamos a ponerlo con los niños, vamos a ponerlo con los adolescentes para que se vaya haciendo. No. El ministerio con adolescentes es el ministerio más importante de la iglesia, porque si usted gana a un adolescente, lo gana para toda la vida. Si usted pierde a un adolescente, lo pierde para toda la vida. Por supuesto que después, como el hijo pródigo, puede venir. Nadie duda de eso y de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Pero, como estaba hablando con un líder denominacional de las Asambleas de Dios, una de las denominaciones más importantes del país, me decía, yo no sé qué pasa en nuestra denominación, pero las estadísticas dicen que a los niños los tenemos cuando llegan adolescentes, se van de la iglesia. Y eso pasa en esa iglesia, pasa en la mía, pasa en muchas, y eso quiere decir que tenemos que darle un liderazgo prominente al adolescente. Y quien no es llamado para trabajar con adolescentes, que haga otra cosa, Es un llamado de Dios, ser pastor de adolescentes, ser líder de adolescentes, ser maestro de escuela dominical de adolescentes. A mí no me cabe duda que es un llamado de Dios. Es un trabajo muy relevante, pero muy relevante en la vida de una persona, porque la adolescencia es como un segundo nacimiento. Usted lo gana y lo gana para toda la vida. Y la prueba está, por ejemplo, en mi congregación, éramos un grupo de adolescentes muy inquietos. Y les voy a contar, un día el grupo nuestro, los pastores, los maestros, se dieron cuenta, esta gente muy inquieta, incluso del punto de vista sexual. Nos damos cuenta que son bravos estos adolescentes, entre ellos me incluía yo. Entonces tuvimos una reunión, vino un pastor de Buenos Aires, de Argentina, y empezamos a hablar de temas de sexualidad. Les estoy hablando de esto hace 45 años, hermanos. Éramos 10 adolescentes. Estaba el pastor, tenía mucha cancha el pastor. El pastor empieza a preguntarnos a nosotros, dice, como dicen los argentinos, ¿no? Dice, ¿y vos cuántas veces te masturbás por semana? Un pastor me pregunta eso, no sabe lo que es. ¿Cuántas veces te masturbás por semana? ¿Y vos? Y empezó, y todos tuvimos que decir, porque había que decir, a ver cuál era nuestra práctica. Pero, ¿usted se imagina un pastor de primera, senior pastor, realmente en nuestra denominación, que venga de Argentina a hablarle a 10 personas? La iglesia se preocupó, le pagó el pasaje y le dijo, mira, vamos a hablar de esto porque estos muchachos se nos están yendo. Y hoy, de esos 10, uno es el pastor de la iglesia, y 3 o 4 son ancianos, y forman parte del equipo pastoral de la iglesia. Y otros estamos haciendo otra cosa, que estamos comprometidos también en la obra de Dios. Entonces, fíjese usted cómo este grupo, que era tan inquieto, tan avispado para las cosas sexuales, que nos tenían que cuidar, que nos tenían que pastorear, que nos tenían que vigilar, que estaban realmente preocupados, pero la preocupación trajo frutos, porque nosotros nos dimos cuenta de una cosa: somos muy inquietos, pero hay gente que nos quiere, hay gente que nos ama. Nos ama a pesar de lo que somos, con nuestras inquietudes, con nuestras debilidades, con nuestras carnalidades, con nuestra masturbación. Sí, pero nos quieren, nos aman, nos entienden. Entonces, cuando eso ocurre en la vida de la iglesia, los resultados son maravillosos. Por eso yo no quiero desanimarlos, hermanos, nadie es perfecto para esto, pero cuidado, demos importancia al ministerio de los adolescentes dentro de la iglesia. Ganamos un adolescente, lo ganamos para toda la vida. Y ese puede ser mañana el pastor de la iglesia, porque viene con todo el bagaje de conocimiento bíblico. Dios puede ser un llamado, Dios lo puede llamar, Dios lo puede... Y si no es pastor, no importa, Dios lo va a llamar para lo que Él quiera, porque no importa dónde el pastor es un don, pero hay otros ministerios también que Dios puede levantar a personas que uno dice, ¿y este pibe qué va a dar? ¿Qué puede? Pero es un valor. Bueno. Amén. Por acá quiero compartir algunos comentarios.
Jesús Díaz dice bendiciones, Dios le bendiga. Y Francis Irigoyen, excelente información, muy completo. Una vez más, damos agradecimiento a Dios y también a su persona, doctor Jorge Patpatián, por hacer el esfuerzo. Como bien nos comentó, ha tenido una jornada muy larga en donde ha tenido que usar bastante la voz. Así que honramos el hecho de que haya estado con nosotros en esta tarde-noche. Esperamos que el próximo año, si el Señor lo permite, podamos tocar algunos de los temas que ya por allí salieron, ¿no?, en boga. Seguimos sumando, ¿no?, y construyendo. Es nuestra tarea de seguir trastornando este mundo. Y bueno, desde acá, desde Valencia, Venezuela, desearle a usted, a su familia, a la iglesia, una feliz Natividad y un bendecido 2021, en que podamos seguir adelante haciendo la misión de Dios. Y me gustaría, bueno, que tuviera unas últimas palabras, ya que este es el último programa por el año 2020 y ya de esta manera iremos cerrando la transmisión del día de hoy. Muchas gracias, Pastor, por esta oportunidad que usted me ha dado para compartir con todos los hermanos. No sé cuántas personas pueden estar escuchándonos ahora, pero yo creo que estas palabras son útiles y quiero terminar con una frase que siempre termino estos temas con los adolescentes. El mejor momento con la mejor persona y con lo mejor de mí. Si la práctica sexual puede ser realizada en ese tenor y si nosotros podemos influenciar en la vida de nuestros más jóvenes para que tengan una práctica sexual en el mejor momento, que sabemos cuál es, con la mejor persona, no con cualquiera, con la mejor persona, con lo mejor de mí, cuando yo esté preparado para eso, bueno, vamos a hacer de bendición, no solamente para ellos, sino para las familias y para las nuevas generaciones que seguramente se formarán con esta enseñanza que la iglesia, los padres, podemos dar en la vida de nuestros hijos. Muchas gracias y que Dios les bendiga muy ricamente. Yo también les deseo a ustedes una feliz Navidad y un año próspero, bendecido por el Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes y bueno, nos reencontramos, ya será hasta el mes de enero del año 2021. Estén muy atentos allí a nuestra página, los que trastornan al mundo. Y bueno, nos cuidamos unos a otros y seguimos desarrollando la obra del Señor con mucha pasión, con mucho ánimo y con mucho deseo de poder ver a muchas más personas respondiendo a la gracia de nuestro Dios. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.